Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas, amén, que nos ven por las redes sociales. Reciban todos un abrazo de parte de sus hermanos en Cristo, acá en la iglesia Discípulos de Jesucristo de Corona. Vamos todos a saludar a nuestros hermanos virtuales por allá, que nos ven cada lunes. Si usted por alguna razón no viene algún domingo, todos los lunes nosotros posteamos este sermón en Facebook. Usted tiene que ir a IEDJ de Corona o puede ir a YouTube y allí usted lo puede escuchar. También les exhorto a que usted pues lo comparta con sus familiares, amén. Sabemos que Dios sigue hablando y sabemos que estos son los medios que Dios está usando para que su pueblo pues los utilicemos para la gloria de su nombre. Vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Jonás, el verso 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El verso 1 del capítulo 4 empieza diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En unas versiones dicen: pero Jonás se angustió en gran manera y se enojó. Vamos entonces a orar a Dios. Padre, una vez más te doy gracias, Dios, por permitirme este momento, este espacio, Dios, para desde aquí, desde este altar sagrado, Señor, compartir tu palabra a tu pueblo, Señor, a todos los hermanos y hermanas, Señor, que fielmente están esperando este momento para escuchar tu palabra. Yo te suplico, Señor, que seas tú, Dios, ungiendo mis labios, pasando el carbón encendido, Dios, para que tu palabra sea, Señor, compartida y entendida por todos tu pueblo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, iluminando nuestras mentes, iluminando nuestros corazones, Dios, dándonos, Señor, la atención, la retención para poder retener el mensaje de tu palabra y entenderlo, Padre. Sé tu Espíritu Santo glorificándote, tú que conoces los corazones, conoces nuestras vidas, nuestras necesidades. Que seas tu Dios hablando, Señor, como tú lo haces a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque tú te la mereces. En el nombre poderoso de Cristo oramos, amén, amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre la temática Dios cuida de mí, ¿verdad? Usamos como texto el primer capítulo del libro de Jonás, este profeta de Dios, que pertenece al grupo de los profetas menores. Y se conoce así los profetas menores porque sencillamente escribieron no tan extensamente como los otros profetas. La Biblia está dividida en grupos de libros. Para que usted tenga un mejor entendimiento, está lo que es el Pentateuco, los libros históricos. Están los profetas mayores, los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y Jonás está dentro de esos grupos de libros conocidos como los libros de los profetas menores. Ellos escribieron, cuando usted lee estos libros de estos profetas, pues va a ver que los capítulos, los libros se componen de 3, 4, 5, 6, quizás 10 capítulos, mientras que los libros de los profetas mayores pues son más extensos.
El ministerio de los profetas mayores fue más extenso. Pero esto no deja el hecho de que unos profetizaron en mayor cantidad de tiempo o menor cantidad de tiempo, no tienen uno mayor importancia o menor importancia, todos son iguales. Y nosotros vimos la semana pasada cómo Dios trató con el profeta Jonás, aún en medio de su desobediencia, cómo Dios trata con él y le muestra la gran misericordia, ¿verdad? Estuvimos hablando cómo Jonás, Dios le da una misión de ir a un pueblo, Nínive, para que predicara el evangelio. Él se resiente, se reniega, ¿verdad? Desobedece y coge otro curso muy opuesto al que Dios le había dado. Y vimos cómo Dios, dice la palabra, que Dios levantó una tormenta, ¿verdad? Ya cuando aquella embarcación iba a salir, estaba a mitad, y Dios levanta aquel viento fuerte que trataron de calmarlo los marineros que no conocían al Señor, y vimos cómo Dios planifica todo, porque fue Dios el que planificó todo aquello, y cómo Dios, aquellas personas deciden por suerte, y Él reconoce que todo aquello había surgido, aquella tormenta había salido por causa de él, ¿verdad? Y lo tiran al mar y vimos cómo Dios, de la misma manera que levantó una tormenta, Dios proveyó, ¿verdad? De un gran pez que se lo tragó a Jonás, y Jonás estuvo 3 días en aquel pez, lo cual tuvo bastante tiempo para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en la vida de él, amén. Y dice la palabra, terminamos el capítulo 2, cuando Jonás en aquellos 3 días hace una oración a Dios desde el vientre del pez, y al tercer día Dios lo vomita a Jonás en la tierra, ¿verdad? En el mismo lado que había salido Dios, aquel pez lo vomita allí en las orillas de aquella tierra, en aquel lugar, ¿verdad? Y pudimos ver cómo Dios trató, y este relato de Jonás no es ficticio. El mismo Jesús, hablando de su resurrección, habla que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también él estaría sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Quiere decir que esta experiencia de Jonás en el pez fue una experiencia profética acerca de Jesús, la cual él citó. Entonces, el libro, la historia de Jonás se va desenvolviendo de esta manera. Ahora Jonás nos dice el capítulo 3 que vuelve Dios a hablarle al profeta. Mire cómo dice el texto: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndole: Jonás, yo te di una misión a ti desde el principio, y yo no he cambiado. Cuando Dios tiene planes, cuando Dios tiene un propósito con una nación, cuando Dios tiene propósito con una persona, con una familia, Dios no detiene ese propósito, ese plan, porque usted y yo rehusemos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros nos encaprichemos, ¿verdad? Y digamos, bueno, pues yo no voy allá, no voy a ir, sencillamente no voy a ir. Que ese fue el caso del profeta Jonás. Y Dios le habla una vez más al profeta Jonás y le dice que tiene que ir a Nínive, aquel pueblo que se componía de 120 personas, ¿verdad? Que Dios había ya determinado un juicio para aquella nación, las cosas que estaban haciendo, pues habían subido a la presencia de Dios. Nada se escapa de la presencia de Dios. Sodoma, Gomorra eran ciudades, ¿verdad? El libro de Génesis nos enseña sobre estas ciudades. Sodoma y Gomorra, que eran ciudades, las personas que vivían allí se habían dedicado, ¿verdad?, completamente a lo que es la mundanalidad, a la corrupción sexual, a todo lo que es la aberración sexual. Estaban entregados en todo su apogeo a todo lo que desagradaba a Dios, hasta el punto que Dios determinó pues destruir aquella ciudad.
Usted se busca en el Génesis cómo Dios destruyó aquella ciudad con azufre y fuego. También vemos como en los tiempos de Noé, Dios también ve la maldad de aquel tiempo, de aquella generación, y Dios pregona juicio contra a aquellas personas del tiempo de Noé que también pues estaban ignorando las leyes de Dios y hacían lo que le daba en gana. No tenían en cuenta el matrimonio, no hacían tantas cosas, y dice la palabra que Dios halló gracia en Noé, y por 120 años, ¿verdad? Una cantidad de tiempo Noé estuvo diciéndole, en el tiempo que él hizo aquella arca, le estaba predicando a través de aquella arca de que venía un gran diluvio, de que tenían que arrepentirse, de que tenían que volverse a Dios, de que tenían que dejar su maldad, y sencillamente dice la palabra que fueron muy pocos los que obedecieron. Y hoy en día estamos viviendo también, la palabra nos dice que en los postreros días serán como los días de Sodoma y de Gomorra y como los días de Noé. Y estamos viviendo estos tiempos, no lo podemos negar. El alto nivel de pecado, de corrupción, de darle la espalda a Dios, de obedecer completamente, de estar en contra de lo que Dios establece, es muy claro. Es muy claro, todo esto se ve muy claro. Solamente prenda la televisión, las películas, los shows estos de TV donde se le entregan a las personas diferentes premios, ¿verdad? Los premios a estos artistas de hoy en día, se me escapa la palabra, cultura urbana. Y usted se pone a ver todos estos programas y todos estos homenajes, y me llama mucho la atención, porque estos artistas, cuando los llaman a tomar el premio, la primera cosa que hacen es, agarran el micrófono y dicen, yo le doy gracias a Dios, y hacen así, ¿verdad? Y usted los mira y dice, wow, mira, le están dando la gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿a qué Dios se están refiriendo ellos? Porque cuando usted se detiene a escuchar las canciones que ellos cantan, si usted se detiene a ver los videos que ellos hacen, hermano, no trae ninguna gloria a Dios. No trae ninguna gloria a Dios. Así que al Dios que ellos se están refiriendo no es al Dios que está en la Biblia, no es al Dios que usted y yo le servimos, ¿sabe? Al Dios que ellos se están refiriendo es al Dios del dinero, porque a través de esas canciones, a través de esos videos, donde están consumiendo a nuestra juventud, donde el mensaje es de una promiscuidad, de promover la sexualidad, de promover todas aquellas cosas, ¿verdad?, que la Biblia categóricamente condena. Ellos la promueven en sus videos, sus bailes sensuales, las letras. Usted se pone a escuchar algunos artistas de esto y yo digo, pero ¿de dónde salió esta persona? Sencillamente, mire, la palabra nos dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y entendemos, mis amados, digo esto porque hay que entender esto, ¿verdad?, que en su ignorancia, igual que usted y yo estaban un día caminando en esos caminos, en esos mundos, apartados, ¿verdad?, de Dios, viviendo en nuestros delitos y pecados, pues hacíamos estas cosas creyendo que estábamos bien, y eso le pasa a la mayoría de estos artistas. Entonces, mis amados hermanos, el pueblo de Nínive quizá no tenían todas estas personas que yo estoy mencionando, todas estas cosas, pero había maldad. Y la maldad había subido, y Dios había escogido a este profeta Jonás para que pregonara en alta voz el mensaje de que ellos tenían que volverse a Dios, de que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, porque si ellos no lo hacían en 40 días, iba a venir el juicio de Dios para ellos. ¿Qué pasa? Jonás, Dios le habla, y en esta vez podemos ver a Jonás que él se levantó y fue a Nínive, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, dice el verso 2, y se dedicó a hacer lo que Dios le había encomendado, y entró por la ciudad, ¿verdad?,
La ciudad la recorrió en un día, no era una ciudad muy grande. Y el mensaje que él proclamaba era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y nos dice la palabra que este mensaje de arrepentimiento, porque mire, el mensaje de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, tanto así como en el Nuevo Testamento, el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo, ha sido claro, no hay otro evangelio. El evangelio lo que establece es que nos tenemos que volver a Dios, que tenemos que volvernos de nuestros malos caminos y entrar en el camino de Dios, entrar en una relación con el Padre, entrar en una relación con Dios. No vivir una vida religiosa, no vivir una vida ahí alejada de Dios, sino que ese siempre ha sido el mensaje claro del Evangelio. Juan el Bautista predicó y dijo, cuando veía a aquellos religiosos venir, a los fariseos y a los saduceos venir a bautizarse, dice la palabra que él discernió lo que había, porque aquellos que venían no venían para bautizarse con un arrepentimiento genuino, solamente lo hacían por un ritual, por un quehacer. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nos vamos a bautizar, pero realmente en ellos no había una convicción de arrepentimiento. Y Juan el Bautista los discierne y le dice, ustedes son generaciones de víbora, de serpiente. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y es que de eso se trata el Evangelio de Cristo. No se trata de que me cambio de religión, de que empiece una religión nueva, ¿ok? Sino se trata de un cambio, de un estilo de vida nuevo, un estilo de vida que agrade al Señor, un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, que le dé la espalda al pecado y se ponga en dirección a Dios. Y dice la palabra del Señor, todo el capítulo 3, que Jonás se dedicó a compartir ese mensaje. Y ese mensaje fue tan poderoso, ungido por el Espíritu Santo, porque Dios quería tratar con aquel pueblo. Una de las lecciones de este libro es que Dios nos enseña cómo Dios trata con un pueblo que está alejado de Dios, que anda en malos caminos, un pueblo que iba a traer juicio, y cómo Dios trata con aquel pueblo y le da una oportunidad para que ellos se arrepientan de sus pecados, y cómo Dios extiende su misericordia. Esa es una de las lecciones. Y dice la palabra del Señor que Jonás fue predicando, y por eso, mis amados hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que seguir haciendo la misión que Cristo nos ha dejado. Cristo dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él no te dijo a ti, no me dijo a mí, vayan y conviertan a la gente, que ustedes tienen el poder de convertirlo. No, Él dijo, vayan y prediquen. Nuestra labor como iglesia, nuestra labor como hijos de Dios, como que hemos recibido la gracia de Dios, es solamente compartir lo que Dios ha hecho en tu vida e impartir esperanza a aquellos que no la tienen, abrirle los ojos espirituales a aquellos que andan en tinieblas. Lo otro lo hace el Señor. Lo otro, el Señor se les revela, el Espíritu Santo los redarguye, les hace sentir que son pecadores, que tienen que tornarse a Él, y eso le corresponde a Él. Y el Espíritu Santo los va limpiando, los va ordenando, nos va reconstruyendo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jonás tuvo gran éxito, porque dice la palabra del Señor que estas palabras fue a los oídos del rey, el rey las escuchó y puso a todo el pueblo, nos dice la palabra del Señor, en vestimentas, ¿verdad? Dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Mire, esto da a entender que aquel hombre reconocía la condición de pecado que estaban, y dice la palabra, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Esto indicaba
humillación, indicaba el arrepentimiento que ellos estaban, como una señal de arrepentimiento que ellos estaban haciendo. Y nos dice la palabra que también por el mandato del rey mandó que no se le diera comida a los animales, a las personas, así estuvieron, que se cubrieran de cilicio, ¿verdad? Y que clamaran a Dios. Es interesante, el rey dice, y clamen a Dios fuertemente. Miren, no un clamor, ay Dios mío, no, él le dice, clame de lo profundo, de las extrañas del alma, de su corazón, clamen a Dios, oren a Dios y conviértase cada uno de su mal camino. Mire cuál fue el mensaje del rey para aquel pueblo, para aquellos habitantes de Nínive. Y quién sabe, dice, y quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y el capítulo termina diciéndonos el resultado de aquella predicación. Y vio Dios lo que hicieron. En otras palabras, Dios vio la sinceridad de aquella conversión, de aquel retorno hacia Dios, de aquel arrepentimiento. Dios vio que lo estaban haciendo de corazón. Hubo una demostración física, pero también interna del corazón que Dios vio. Se apartaron del mal. Y dice que Dios se arrepintió de lo que aquel juicio que había proclamado para aquella ciudad, Nínive. Y qué bueno, gloria a Dios, a cuántos de nosotros, cuando escuchamos de que alguien se convierte al Señor, le entrega su vida al Señor, escuchamos esa noticia, ¿verdad? Especialmente a los predicadores, a los pastores, cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor y vemos personas venir a los pies del Señor y responden al llamado de Cristo, ¿verdad? Y los vemos ver y venir al altar y oramos con ellos. Hermano, no hay gozo en la tierra que se pueda comparar cuando vemos una vida que viene y responde al llamado de Dios y viene a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que vemos ahí es la misericordia de Dios. Es el regalo de Dios. Y la misericordia de Dios es el favor inmerecido. Usted no se merecía ese favor de Dios, yo no me merecía, Nínive no se merecía, ningún hombre en la tierra se merece el favor de Dios. Sin embargo, esa es la misericordia de Dios. Dios extiende su misericordia. Ahora bien, es interesante, me llama la atención cuando yo estudio este libro de Jonás, porque después de terminar el capítulo 3 con ese verso, que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron a él. Mire, era para que Jonás estuviera brincando de la alegría. Gracias te doy, Dios, porque me usaste. Gracias, Dios, porque tuve éxito en la predicación. Tuvo un efecto, el efecto que se esperaba. O sea, es como un cantante que viene y graba un disco y tiene millones de dólares en venta. ¿Cómo va a estar ese cantante? No se va a enojar, no dice, ay, no me gusta porque vendí muchos discos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a un cantante que después que ha vendido millones de discos dice, yo no estoy muy contento porque hice mucho dinero con eso? O alguna persona que tenga algún trabajo, que haya abierto una oficina, ¿verdad? Y le vengan muchos clientes y le prosperan el negocio. Usted no va a estar en angustia y enojado. Me vinieron muchos empleados, me cayeron muchos contratos de construcción o lo que sea. No, usted se alegra porque usted se está dando cuenta que usted ha hecho buen trabajo, ¿verdad? Y que la gente está respondiendo. Pero esta no fue la reacción de este hombre de Dios, de este profeta de Dios. Dice la palabra que él se angustió y se enojó, hermano, no de una manera normal. Dice la palabra, enfatiza, en extremo, más allá de lo normal.
El enojo del profeta, el enojo de Jonás, fue un enojo no justificado. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el tema del enojo, porque todos en alguna manera nos enojamos. Hay unos que se enojan más que otros, más seguido, y eso es peligroso, eso es enfermizo. Hay personas que viven constantemente, que de cualquier cosita los irrita y los lleva a situaciones muy vergonzantes. La Biblia nos cuenta varias personas que tuvieron ese problema. Por ejemplo, usted se busca en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 5. Allí nos habla de dos hermanos, Caín y Abel, los primeros hermanos, los hijos de Eva, los primeros hijos de Eva. Cómo Caín se levantó y se enojó contra su hermano. ¿Cuántos han leído esa historia? En el primer libro de la Biblia, léalo. No le estoy diciendo mentira. Dice la palabra que en el tiempo que había que presentar las ofrendas, dice que Caín y Abel presentaron sus ofrendas. Y Dios miró desde el cielo la ofrenda de cada uno de ellos y vio que la ofrenda de Abel le agradó, era agradable a Dios y la aceptó, pero la ofrenda de Caín no le agradó. Y dice la palabra que por causa de esto, Caín se enojó grandemente y se levantó contra su hermano y lo mató. El primer asesinato en la Biblia. Mata a su hermano. Y Dios le pregunta, ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? Porque cada vez que hay un enojo, cada vez que nosotros nos enojamos de alguna manera injustificada, Dios siempre te va a hablar. Dios siempre te va a hablar. Acuérdese de eso. Y lo vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Naamán, aquel general sirio, también se enojó. Nos dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Nos dice que este general, era un hombre leproso. Era leproso, tenía una enfermedad. Y su sierva, que era judía, lo mandó donde el profeta Eliseo para que fuera donde Eliseo y Eliseo, como profeta de Dios, lo sanara. Y dice la palabra del Señor que él fue con cartas y fue allá donde el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, el profeta de Dios, cuando llega allí Naamán tenía unas expectativas de que, como Eliseo era un gran profeta, que Eliseo lo iba a llamar, iba a levantar las manos allá, le iba a poner las manos y lo iba a sanar. Eso era lo que esperaba Naamán. Sin embargo, nos dice la palabra que Eliseo le dice a Naamán, mira, Naamán, ni lo atendió. Le dice a Naamán que se vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Este era un río, mi amado hermano, pero de los peores. El río más sucio que había. Y este es el mensaje que le da Eliseo a este hombre que viene con una expectativa, ¿verdad? Y Eliseo le dice, no, vete allí y zambúllete 7 veces y a la 7ª vez que tú te zambullas, tu piel va a ser restaurada. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Se enojó y dijo, pues mira, pero no hay otros ríos mejores que yo pueda ir, que me tienen que mandar a este río Jordán. Y dice que se enojó en gran manera. Y quería desistir. Y allá lo tuvieron que convencer, mira, ve, obedece, que es para tu bien. Y dice la palabra, todos conocemos cómo él va y se zambulle 7 veces en el Jordán y es sanado de su lepra. Mire, el enojo es algo muy normal, ¿sabe? Es un sentimiento que nos viene a nosotros. Muchas veces viene porque alguien nos ha herido físicamente, verbalmente. Alguien ha levantado algún comentario, alguna calumnia, algún falso testimonio y es justificado.
¿sabe? Y es muy natural que uno se sienta, es muy natural que usted se enoje cuando lo tratan injustamente, pero hay enojos, mis amados hermanos, que demuestran un egoísmo. Escuche bien, un egoísmo, y ese fue el enojo de Jonás. La raíz del enojo de Jonás era una razón egoísta. Era profeta de Dios, un Dios que Dios usó en determinado tiempo, pero Dios va a tratar con el profeta, porque había una área de este hombre de Dios, como hay una área en tu vida y una área en mi vida, la cual Dios tiene que tratar, la cual está ahí escondidita. Y somos muy espirituales y oramos mucho y leemos mucho la palabra. Y evangelizamos y hacemos tantas cosas, pero hay áreas en nuestra vida las cuales tenemos que soltar a Dios, las cuales están escondidas. Fíjese que la hermana leyó en el Salmo 19. Ella leyó en el Salmo 19. Lo voy a buscar, se lo voy a leer. El verso 12, ella leyó: ¿quién podrá? Una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mire, es muy natural del ser humano siempre buscar excusas, es muy natural del ser humano dejarse ver como que no comete errores, como que no comete faltas. Y el texto, el salmista dice, mire, ¿quién no comete errores? Y dice, guárdame, oh Dios, guárdame de aquellos que son ocultos. Y esto era lo que había en el corazón de Jonás. Mira lo que dice aquí. Jonás se angustió en gran manera y se enojó y oró a Dios y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? O sea, Jonás le está reclamando a Dios. Mire qué interesante la posición que toma Jonás, muy parecida a la de nosotros. Enojarnos con Dios. Hay personas que viven enojadas con Dios porque le pidieron algo a Dios y Dios no se lo complació, Dios no se lo contestó en el momento que ellos se lo pidieron, como si nosotros los seres humanos pudiéramos manipular a Dios, como si nosotros pudiéramos torcerle el brazo a Dios para que Él nos conceda nuestros caprichos y nuestros deseos. Y aquí Jonás se enoja, el enojo va hacia Dios. No te decía que estando ahí en mi tierra, por eso era. ¿No es esto lo que yo te decía estando ahí en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. En la mente de Jonás, en el corazón de Jonás, Dios veía a Dios como un Dios injusto, porque lo que Jonás esperaba era que Dios destruyera aquel pueblo. Pero él sabía que Dios era un Dios clemente. A Jonás en este momento se le había olvidado, como nos pasa a nosotros, cuando Dios aplica la misericordia a nosotros. Escuche, aleluya. Cuando Dios te aplica la misericordia, entonces a Jonás en este momento se le olvidó lo que Dios le había perdonado a él y cómo lo había salvado con aquel gran pez. Porque imagínense que Dios preparó un gran pez, tuvo misericordia de Jonás. Pero a Jonás se le había olvidado todo esto y le reclama a Dios como si él tuviera autoridad para con Dios, como si él fuera el que pudiera decidir tomar la última palabra. Jonás no podía concebir que Dios era tan misericordioso para con aquel pueblo que se arrepentía. No cabía en la mente de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, mire la reacción, ¿dónde llevó
un enojo que no se maneja bien, se convierte en un enojo enfermizo, un enojo que puede amenazar su vida. Mire cuál fue la reacción de aquel profeta de Dios. Y usted puede decir, wow, pero era profeta de Dios, estaba en esa condición, pero era humano. Usted, Dios lo puede usar grandemente. Dios me puede usar a mí grandemente. Pero hay áreas de mi vida que Dios tiene que tratar y que yo tengo que entender que soy limitado en ciertas áreas y que tengo que reconocerlas y no sentarme en la silla del orgullo y de la pretensión. ¿Cuántos adoran al Señor? Mire hasta el punto que llega aquel profeta de pedir la muerte. Quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida, le dice a Dios. Mira la ignorancia de este hombre, que prefiere que Dios le quite la vida. En otras palabras, mire, Señor, es mejor que tú me quites la vida, pero yo no puedo soportar que este pueblo, tú tengas tanta misericordia. Y yo le dije primeramente que cada vez que tú te enojas, vas a escuchar la voz de Dios, ¿sabe? Vas a escuchar la voz de Dios claro. Y Dios le dice a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? El apóstol Pablo nos dice en sus epístolas, enójense, pero no pequéis. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Ese es el consejo de Pablo. Alguien te puede causar algún malestar y tú te puedes enojar. Pero tú no puedes permitir que ese enojo se convierta en rencor y que tú vivas toda la vida enojado, un día, 2 días, semanas tras semana y años, con ese rencor en tu corazón que se convierte en un cáncer. Que se refleje en tu cara, que se refleje en tus acciones. Que se te ve la tristeza. Cuando dejamos que el enojo se apodere de nuestros corazones, hermano, eso interrumpe la comunión con Dios, ¿sabía? Por eso Dios le contesta y le dice, le habla al profeta, ¿haces bien tú en enojarte tanto? ¿Tú crees que es beneficioso para ti? Y dice la palabra que salió de aquella ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó allí en una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. En otras palabras, mire, se va lejos. Una de las cosas que hace el enojo es que nos hace aislar. Estoy enojado. Qué buen chisma. Yo no voy a participar, yo no voy a hacer nada. El enojo te aísla de tu familia y te aísla de Dios. Y Jonás se va aislado, esperando a ver qué iba a acontecer. Vamos a ver si ya en 1 o 2 horas este pueblo Dios lo va a acabar. Para sorpresa de Dios, Dios va a tratar ahora con Jonás, porque mire, déjeme decirle, cuando nosotros nos empeñamos en hacer cosas, Dios va a tratar con nuestro egoísmo, con nuestro enojo. Usted puede estar seguro de eso, ¿sabe? Que Dios te va a dar una lección. Porque el que manda en la obra del Señor, el que manda en tu vida no eres tú, es Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Dios tiene que tratar con el profeta. Y lo hace de una manera tan linda, tan sencilla. Y allí, de la misma manera que Dios
le proveyó de un pez, dice la palabra del Señor. Ahora Dios ve a Jonás, está en un lugar que donde el calor es ardiente, y allí Dios le hace que crezca una planta con muchas ramas bien bonitas. Y allí Jonás pues se echarle un sueñito. Y le daba el fresquito y le daba la brisita y lo cubría de sombra y todo estaba bien chévere. Jonás estaba, mire qué lindo, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Que Jonás estaba tan contento, la primera vez que vemos a Jonás contento. Mire lo que dice el verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire qué cosa tan contradictoria. Hay un pueblo que se convierte, que Dios les tiende la misericordia y él se angustia y se enoja. Pero ahora Dios le da una calabacera y en todo el libro de Jonás es la primera vez que dice que Jonás estaba contento, tenía gozo, porque allí había aquella calabacera. No le deja ver esto el egoísmo que estaba por ahí escondido en Jonás, que él lo que él quería era el bien de él, que él lo que él quería era lucir el bien. ¿No le parece eso a usted? Porque muchas veces las raíces de los enojos es esa. Hay egoísmo en nuestra vida. No se hacen las cosas como yo las quiero, entonces me enojo y me voy de brazos caídos. Yo sé que eso no pasa aquí. La esposa cuando se enoja, pues mijo, pues, ay, pastor, no entre ahí, pastor. Aleluya. Pues yo te voy a castigar a ti. Ay, perdón, que no le vaya a dar a esto. Pues yo te voy a castigar. He escuchado damas que dicen, yo lo voy a castigar. Y va a ver a quién soy yo. Y no hay comida, y tú te vas a tener que lavar los platos, y tú vas a tener que lavarte la ropa. Y tú, ay. Gracias a Dios la mía no es así, ¿sabes? Para que esté claro eso, que nadie vaya a pensar que no. Porque cuando hay una mujer de Dios, la mujer de Dios es sumisa, mire, y se arreglan las cosas conversando, ¿sabe? Hay malos entendidos en toda relación. Si usted va al matrimonio y cree que todo va a ser luna de miel, escúchame, Nárale. Me casé con el príncipe azul. No. No todo el tiempo es así, ¿sabe? Hay su malentendido y eso algunas veces es bueno. No todo el tiempo se tiene que estar de acuerdo, pero tiene que haber paz y respeto. Allá el esposo se enoja, pues ya tú verás, te voy a cortar los allowances que te estoy dando. A mí no me importa lo que tú me vayas a dar, yo me sé sostener yo sola. Y empiezan esos debates y esas luchas. Y quizás por una sencillez. ¿Le parece eso a usted familiar? Eso pasa en las mejores familias y en las familias cristianas también pasa. Somos convertidos, pero todavía una área de nuestro ser. Todavía hay ese egoísmo y esa cosita de que cualquier cosa nos irrita. Porque somos la Coca-Cola en el desierto. La última Coca-Cola en el desierto. Que te tienen que tratar siempre, mire. Pero anyway,
allí está Jonás, muy cómodo, nadie lo molestaba, le daba la brisita, I'm fine. I'm very happy, como una lombriz. Y Dios tenía todo preparado. Y dice la palabra que Dios mandó un gusanito, ¿verdad? Y aquella hermosa planta que le daba sombra a Jonás se murió. Y empezó aquel sol candente a darle a Jonás en la frente. Hasta el punto que le dio dolor de cabeza a Jonás. Y Jonás, por segunda vez, no sé cuál es el problema de Jonás. Jonás siempre tenía en la mente que todo lo iba a resolver con pedirle a Dios que le quitara la vida. Hay personas que creyentes dicen, ay Señor, llévame ya. Llévame ya, Señor, ya no soporto ya más esto. Quítame esto, Señor. Mire, qué bueno es así, ¿ah? Pero si usted pasa por la prueba, dice la palabra del Señor, Santiago dice que todos vamos a pasar por las pruebas, que todos vamos a pasar por el fuego. Santiago 1:19 dice, por eso, amados míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Dígale a su hermano, mira, cuando tu esposa se enoje, cuando tu esposo se enoje, cuando tu hijo se enoje, cuando tú te enojes, léete ese texto bíblico que dice el apóstol Santiago. Todos ustedes deben estar dispuestos a ¿qué? A escuchar. Eso sí hay que escuchar, porque cuando usted se enoja, lo menos que usted hace es escuchar. Usted lo que quiere es vomitarse y gritar y pelear y quejarse. Y me hicieron injusticia y me hicieron esto otro. Y fíjese, el consejo bíblico es escucha, escucha. Sea lento para hablar, porque en el hablar, mis amados hermanos, ay, qué problema tenemos los humanos cuando usted se enoja, usted dice cosas que usted después se arrepiente de ellas. Por eso es que la Biblia dice, todo hombre sea lento, ¿para qué? Para hablar. Porque esta lengua que está aquí, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es el miembro más peligroso que nosotros tenemos del cuerpo. Porque con esta lengua bendecimos, pero con esta lengua maldecimos. Y esta lengua es capaz de encender un fuego que no se puede apagar. Cuando hay personas, por eso usted tiene que evaluarse su vida, hermano, y tener cuidado, porque muchos de nosotros fallamos, porque nos enojamos y empezamos a soltar la lengua y soltamos fuego, hermano. Ay, 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 ay. Y el apóstol Santiago dice, tengan cuidado, sean prestos, amados hermanos. Tomen control de sus emociones, de su lengua, porque la lengua te puede hacer a ti pecar contra Dios, contra tu hermano, y decir cosas que después tú te vas a arrepentir. Tu mensaje, hermano, para que nosotros aprendamos a tener control de nuestras emociones. Y saber que cuando usted se enoja, usted no puede dejar que el enojo lo controle usted. Que usted tiene que filtrar lo que viene aquí a la cabeza. Hello. Usted no se puede poner a vomitar y a decir, ni hablar de su hermano, de su familia, ni de su mujer. La que usted se acuesta en la cama, la que le cocina, la que le lava la ropa, la que lo atiende cuando está enfermo. No se ponga ahí a hablar usted con sus amigos en el trabajo. Ay, la mujer, la vieja que yo. Ay, mire. Ay, ay, ay. Estate tranquilo. Hello. ¿Qué ese marido que me diste?
Bueno, te casaste con él. Es hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Eso no fue lo que dijiste allí, hasta que la muerte los separe. Mire, ¿por qué no se puede enojar? Porque quien se enoja, dice Santiago, no promueve la justicia de Dios. Una persona enojada no puede hacer justicia. Su juicio, su razonamiento se oscurece y toma malas decisiones. Caín mató a su hermano enojado. Y aquí está Jonás, este profeta de Dios, 2 veces le pide a Dios, quítame la vida. Gracias a Dios que Dios es misericordioso, Dios lo hubiera talado en aquel momento. Pero Dios dice, no, yo te voy a dar una lección para que tú entiendas el por qué yo soy un Dios de misericordia y clemente. Y le mató a aquella plantita. Y Dios le vuelve a hablar. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿también te enojas por la calabacera? Te enojaste primero y ahora te vuelve a enojar por la calabacera. Y él le dijo, mire qué frescura esta de Jonás. Mucho me enojo, no es que le dijo me enojo, mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová confronta ahora al profeta y le dice el Señor, ¿tuviste tú lástima de esta calabacera, la cual no trabajaste? Jonás no había hecho nada por aquello, ni tú hiciste crecer, y que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Tanto te duele? ¿Tanta lástima te da? ¿Tanta tristeza te da? Lo puso a reflexionar. ¿Cuál es tu problema, Jonás? Tú no hiciste nada. Eso lo hice yo. Y si yo lo hice y descendido tu misericordia y te cuidé, yo te quiero demostrar, Jonás, que si hice esto, ¿cómo yo no tendré misericordia de un pueblo que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? Que no sabe discernir, hacer diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Le está diciendo, ese es el mensaje de Dios a Jonás, el mensaje final le dice, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ese es el Dios que tú le sirves. Mire el libro de Jonás, la misericordia de Dios, pero también el libro de Jonás nos enseña cómo Dios trata con nosotros muchas veces, para que nosotros seamos gente de misericordia y gente de bien, para que nosotros en el momento de enojarnos por algo que nos ha pasado en la vida, no estemos peleando en pugna con Dios. Y Dios, pero ¿por qué tú? Mire, yo he escuchado gente que dice, yo he entrado en contienda con Dios. Y yo digo, ay, ahí mi hija, mi hijo, estás fuera, estás picando fuera del hoyo, porque te estás metiendo con el que no te debe meter. ¿Quién eres tú? ¿Quién te creó a ti? Dios fue el que te creó. ¿Quién te ha dado la vida? Dios. ¿Quién te ha dado todas las bendiciones? Dios. ¿Y quién eres tú para reclamarle a Dios para que haga las cosas como a ti te plazca, en el momento que tú quieres? Usted y yo no tenemos ninguna autoridad. Y ese es el mensaje que Dios le da a este gran profeta. Que este profeta nos refleja, es el ejemplo de nosotros en cualquier momento dado. Mire lo bueno que es la palabra del Señor, que nos enseña a nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Para que tú no te olvides que Dios tiene misericordia, que tú no debes enojarte porque aquel Dios lo prosperó, aquel te hizo daño y Dios lo prosperó y te enojas con Dios. Y ese que es tan malo y mira las cosas que ha hecho y tú lo prosperas, y a mí Dios, que yo vivo de rodilla en el altar, ayuno 3 veces a la semana,
Y a mí tú no me bendices como bendice a ese sinvergüenza. Bueno, escucho un gloria a Dios, gloria al Señor por eso. Cuidado, porque vas a escuchar también la voz de Dios que te va a decir, ¿tanto te enojas? No pierdas la bendición. No pierdas la bendición, no dejes que tu enojo pierda la bendición. La Biblia habla, y yo sé que me estoy extendiendo, pero quiero enseñarles. El hermano del hijo pródigo. Mire, ejemplo clásico. Aquel muchacho había desperdiciado su vida, viene, es perdonado, el papá lo recibe, le hace tremenda fiesta, mata al becerro más gordo, lo viste con vestimentas, mire, tremenda vestimenta, hace tremendo fiestón. Léalo en Lucas. ¿Y qué hace el otro hermano? Viene y le dice al papá, entra, vamos a celebrar que tu hermano, que yo lo hacía muerto, ahora vive. Y se enfunchó. Allá en Puerto Rico, términos íbaros, le decimos enfuncharse. Se enojó. Es una palabra nueva que usted sabe. Y yo no voy a entrar. No, que padre, que tú mira que lo perdió todo, que esto desperdició toda su vida, todo el dinero y ahora tú le recibes. Y yo he estado aquí y tú no me has dado nada, ni un cabrito me has dado ni nada. Enojado. Perdió la bendición. Y el papá le dijo, mira, si tú lo has tenido todo, aquí está todo para ti. Pero este que estaba muerto ha resucitado. Este que yo lo hacía perdido ha vuelto. Y de eso se trata. Entonces, no vayas a perder la bendición, el gozo de Dios por un enojo, ¿sabes? Los enojos no pueden ser para toda la vida. Una persona, un creyente que vive constantemente enojo, demuestra su inmadurez espiritual. Yo como pastor, hay muchas cosas que me pueden enojar. Pero, hermano, yo tengo que saber que mis hermanos, que la gente también son imperfectas como yo y que cometen errores, que yo cometo errores. Yo no soy perfecto. Y yo tengo que entender eso. Y lo importante es que Dios nos ha dado una mente y un corazón para decir, bueno, se cometió un error, pero vamos a resolver eso en el nombre del Señor. No le vamos a dar la oportunidad al diablo, porque el diablo usa eso, ¿sabe? Para quitarte la tristeza, para traerle su unión entre los hermanos, entre la familia, los matrimonios, los padres y los hijos. Y este es un mensaje para que usted abra los ojos. Cabeza del hogar, esposos, mantengan la paz. Esposa, contrólese. Es que yo tengo este genio. Pues muérale al genio ese que tiene. Porque eso es de la vieja criatura. La palabra dice que te despoje de todo eso. Que dice, quítese el enojo y la ira. ¿Cómo es posible que usted venga y acá diré un devocional lo más lindo y después esté hablando malo en su casa, enojada y con esposo y tirando trastes y tirando platos y tirando puertas? Yo soy muy práctico, ¿sabe? Pastor, yo soy soltero. Pues aprende, ¿sabe? Franklin, ten cuidado. Para que escoja la esposa idónea. Evítate el problema, quédate tranquilo así. Soltero, no se apresure. Me voy a casar porque las cosas me van a ir mejor. Ay, qué cuento, ¿sabe? Anyway, pero todos los casados estamos contentos. ¿Verdad, Jonathan? Amén. Algunos están en olla de presión, pero mire, alabando a Dios, gloria al Señor. Qué bueno el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Reciben un abrazo de su pastor, amén. Nos gozamos porque Dios es bueno. Deje su enojo, póngalo en las manos del Señor. Diga, Señor, aquí entrego este enojo. Póngase en pie. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por la sabiduría que encontramos en tu palabra. Sabiduría, Dios, que tú nos impartes para que nosotros vivamos piadosamente, Dios. Que vivamos, Dios, como gente del reino, Dios. Tú nos has capacitado, nos has dotado, Dios, con tu palabra. Ayúdanos, Dios, a atesorar el consejo bíblico para nuestras vidas, para no cometer y pasar por situaciones, Dios,
dolorosas en nuestra vida, Dios, hasta que aprendamos la lección. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, tu pueblo, Señor. Bendice sus familias, sus relaciones, Dios. Capacítales, Dios. Ve, Dios mío, transformando nuestro carácter, Dios. Ve transformando, Dios, nuestro genio, Señor. Padre, a que seamos gente amables. Seamos gente, Dios, amorosa, entendida, Dios, los unos con los otros. Gente que no guardemos rencor ni resentimientos, Padre. Ayúdanos, Dios, a poner esto y clavarlo en los pies de la cruz. Que nuestro egoísmo, nuestras rebeliones, nuestra rebeldía, Dios, las dejemos en la cruz del Calvario. Trae paz a tu pueblo y trae bendición. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.